Muy buenos días a todos. Agradecemos su presencia en esta webinar que vamos a compartir con ustedes. Esta webinar va a tratar sobre los encapsulados de altos espesores, así como otras aplicaciones en las que ustedes pueden ocupar este tipo de productos y vamos a presentarles todo este tipo de gama de cómo vamos a ocuparlos y hacia qué vamos a enfocarlos. Primeramente, me gustaría compartirles las reglas de la webinar en la cual vamos a estar participando. Primeramente, solicito de su amable apoyo manteniendo sus micrófonos apagados, mantener también así sus cámaras apagadas y todas las preguntas que ustedes vayan a realizar, favor de irnoslas colocando en el chat. Asimismo, su servidor al final de la presentación va a responder todas sus dudas. Mi nombre es Francisco Juárez, soy el responsable comercial de esta línea de productos de encapsulados decorativos y aquí tienen mi correo electrónico y asimismo tienen mi número de teléfono para cualquier duda, cualquier aclaración que ustedes necesiten o tengan. Vamos a comenzar con nuestro contenido de nuestra webinar. Vamos a primeramente platicar sobre algunas consideraciones que debemos de tomar para este tipo de trabajos de encapsulados de altos espesores. Posteriormente vamos a hablar sobre nuestro producto, el cual les vamos a presentar, que se llama Goodlast C. Como tercer punto vamos a hablar sobre algunos productos complementarios que nos ayudan con nuestro producto principal, el Goodlast, y al final vamos a platicar sobre algunos problemas y cómo podemos solucionarlos. Comencemos con nuestras consideraciones previas al ustedes realizar algún encapsulado. Primeramente, deben de considerar la selección y preparación de la madera. ¿A qué nos referimos con ello? En el mercado podemos encontrar diversas maderas que podemos ocupar con este tipo de encapsulados. Asimismo, estas maderas se pueden ocupar para otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, también se pueden ocupar como pisos de madera, pero en este caso los podemos ocupar para encapsulados, que es el fin en el cual nos vamos a enfocar en estos momentos. La mayoría de este tipo de trabajos están ocupados con parota. Otro tipo de maderas en el que ocupamos normalmente son mango, lasam, caoba incluso, y vamos a hablar también más adelante de otro tipo de maderas que también son adecuados para este tipo de encapsulados. La preparación de la madera, así como también vemos en el tercer punto, el acondicionamiento, está muy enfocado con la persona que nos va a vender estas maderas. Ellos son los encargados de podernos proporcionar ya la madera bien adecuada, bien preparada para nosotros poder hacer nuestros encapsulados. Otra parte importante es el espesor. Realizan trabajos de hasta 4 pulgadas de espesor. Son muy adecuados para este tipo de encapsulados. Vamos a hablar también sobre la preparación del molde. Ustedes deben de considerar las dimensiones de lo que ustedes vayan a encapsular, ya sea una mesa, ya sea algo pequeño, que vamos a ver más adelante los diferentes cosas que ustedes pueden realizar y deben de considerar esa parte, la preparación del molde, el material que ustedes vayan a ocupar y los aditamentos extras que van a ocupar ustedes para esa preparación de ese molde. Y algo también importante a tener en cuenta es que este debe de estar en un lugar nivelado. Les digo, más adelante les voy a platicar todo lo que ustedes deben de ocupar para esa preparación de ese molde. Vamos a entrar de lleno con nuestro producto. El producto que les venimos a presentar se llama Goodlast C. Este es un producto que es un sistema de 2 componentes, resina, catalizador, en una proporción 3:1.
Este producto se maneja en volumen, ya que la mayoría de lo que ustedes se van a encontrar en el mercado y que es más fácil también para ustedes es manejarlo así en volumen. Es más propio para ustedes que estar buscando alguna báscula, que estar pesando el producto. Entonces, este producto ya está adecuado para esta necesidad y esta ventaja para ustedes, que lo pueden ocupar así en volumen, en una proporción 3:1. Este producto tiene muchas ventajas. Primeramente, tiene una liberación muy rápida de la burbuja, es autonivelante, tiene un alto brillo y una muy buena transparencia. ¿A qué nos referimos con ello? Que si ustedes quieren realizar trabajos, como vemos en las imágenes que ustedes tienen a su mano derecha, que llevan algunos espesores y lo quieren eh, con solamente un ligero tinte, va a tener muy buena transparencia esta resina y va a ser muy agradable para su cliente final. Esta resina está diseñado para trabajar en espesores de 1 pulgada en una sola vaciada. Cabe mencionar que ustedes pueden también hacer vaciados de más pulgadas, no sé, 3, 4 pulgadas sin ningún problema, pero la recomendación es trabajarlo en capas de pulgada en pulgada para que la resina no se les caliente y no les levante temperatura o les vaya a generar algunos defectos que vamos a platicar también. Para ustedes colocar entre capa y capa, la recomendación es que lo coloquen en el punto de tacto. ¿A qué nos referimos con ello? Que es cuando la resina ya empieza a estar como si estuviéramos trabajando con miel. Ese es el momento adecuado en el que ustedes ya pueden colocar la siguiente capa. Tiene un largo tiempo de manejo que ustedes pueden empezar a mezclar sin ningún problema desde los 2, 3 minutos y no van a correr el riesgo de que les vaya a ganar mientras ustedes están realizando sus mezclados. ¿A qué nos referimos con este tiempo largo? Que pueden estar ustedes hasta 1 hora más o menos y todavía esta resina es muy manejable. No tienen problema de que se les vaya a gelar cuando ya tienen ustedes su vaciado o la están preparando. Es muy adecuado para ustedes y su tiempo de secado total es de 48 horas. Ya posterior a estas 48 horas, la recomendación es que se deje un día más para poder desmoldar y a los 7 días poder estar trabajando con esta resina, ya para dando todos los acabados finales. Les vamos a presentar un video en el cual les vamos a comentar todas estas consideraciones que estábamos viendo desde la preparación del molde. Aquí podemos observar cómo van a comentarnos la preparación de todo el diseño del molde hasta el acabado final de nuestro producto Good Last. Podemos observar en su lado izquierdo cómo tienen una pieza ya realizada, es a cómo va a quedar de un espesor de 1 pulgada. Esta se hizo de una sola vaciada. Estamos hablando que aquí más o menos ocuparon unos 4 litros de producto. Vean cómo es muy buena transparencia, muy buen brillo. Aquí estamos hablando de un trabajo en el que se está encapsulando completamente la madera en conjunto con la resina y tiene un ligero pigmento de color azul. Veamos cómo nos están mostrando toda esta parte, cómo está también sellada la madera. Esto nos va a ayudar a que no les genere burbujas entre el límite de la madera y la resina. Nuestro producto trabaja en una temperatura de 25 a 30 grados centígrados. Es la recomendación. Estas son algunas cosas que ustedes también pueden hacer con nuestra resina y con madera. Como ustedes vieron, pueden hacer algunas guitarras, algunas lámparas. Y aquí miren, en esta parte del video estamos observando cómo se está viendo la parte de la madera, la selección de la madera, lo que yo les comentaba. Esta ya debe de estar bien aclimatada al lugar al que ustedes van a trabajar. La persona que se los vende ya se las vende preparadas. Y vemos aquí los tipos de madera que ustedes pueden ocupar que yo les comentaba. Y la más común, que es la parota.
Aquí vemos cómo tenemos algunas imperfecciones, por llamarlo así, que tiene la madera por naturaleza, que tiene natural la madera. Estas imperfecciones, si ustedes también lo gustan realizar, en este caso, pueden sellar esos huequitos, esas piezas de madera sin ningún problema con un resanador. Este producto lo manejamos uno a uno y este nos va a ayudar a tapar esos pequeños poros para que eh, sellen y den un mejor acabado. Les digo, esto es a consideración de ustedes. Ese es un producto transparente que les digo, los mezclan uno a uno en peso y sin ningún problema también puede aceptar los pigmentos, ya sean líquidos, ya sean metálicos. Otra ventaja de este resanador es que sin ningún problema ustedes lo pueden aplicar una vez mezclado con espátula en todas esas pequeñas grietas, en todos esos pequeños huequitos que ustedes quisieran tapar. Les digo, ya es a su consideración. Y vean cómo tiene muy buena recepción del pigmento metálico y es para unas pequeñas grietitas nada más. Posterior a tapar los pequeños huequitos, esos pequeños poros que vamos a tener allí en nuestra madera, la siguiente parte es el sellado de la madera. Como ustedes bien sabrán, la madera nunca le vamos a quitar al 100% la humedad. La madera siempre va a contener humedad. Entonces, lo que vamos a realizar es el sellado de toda la madera. Esto nos va a ayudar a dos cosas muy, muy importantes. A que en el límite entre la madera y la resina no les genere burbuja y también para que no les absorba mucha resina la madera. Este producto lo manejamos en una relación de mezcla, 2 partes de resina por 1 parte de catalizador. Observen ustedes allí cómo se está realizando una mezcla muy pequeña y con una pequeña espátula se está realizando el mezclado. ¿Por qué es bueno hacer una pequeña mezcla? Porque el producto es muy rendidor. Con esa pequeña cantidad que ustedes están viendo, que estamos hablando con unos 150 gramos aproximadamente, nos va a ser suficiente para tapar toda esta pieza de madera. Y incluso nos va a quedar un poquito de resina. Pero les recomendamos también realizar ya sea una capa de resina o incluso hasta dos. Esto a manera de poder tapar todos aquellos poros, todos aquellos puntitos que tenga la madera, para que en esas partes, como yo les comentaba, no les vaya a generar burbujas al hacer ustedes su vaciado. Un breve paréntesis. Solicitamos a aquellos que se están conectando en estos momentos, de favor mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados. Asimismo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, favor de irla colocando en el chat y se las iremos respondiendo al final de la presentación. Como les comentaba, regresando a la presentación, estamos viendo cómo se está realizando aquí el sellado de la madera completamente. Se va a sellar toda la madera por ambas partes, ya que en este caso específico se va a hacer un encapsulado total de la madera. No va a quedar madera expuesta. Entonces, estamos sellándolo por ambas partes. Ahora estamos viendo la preparación del molde. ¿Con qué van a poder ustedes preparar su molde? Puede ser madera de MDF, puede ser triplay, puede ser aquí como vemos algunas piezas de algunas cortinas plásticas, pero estas van a estar recubiertas con una cinta. Ustedes pueden encontrar en el mercado una cinta de color rojo que es ideal para este tipo de trabajos. La única desventaja es que es una cinta un poco cara, que está con unos 600 pesos el metro, digo el rollo, y es un poco complicado conseguirla. Lo que ustedes pueden realizar es sellarlo o cubrirlo con cinta canela. Les da la misma función, les sirve para el mismo propósito, es más económico y es más fácil para ustedes conseguirlo. Cuando ustedes estén tapando todas estas partes que ustedes van a ocupar como molde, les recomendamos hacerlo lo más liso posible, que no les queden o les genere ustedes imperfecciones, porque la resina, una vez curada,
les va a agarrar todas esas imperfecciones que les hayan quedado. No hay problema. Posterior a ello lo vamos a trabajar, pero mientras menos trabajo les genere a ustedes, mucho mejor. Observemos aquí cómo están colocando la cinta y están teniendo ese debido cuidado de generarlo y de hacerlo para que quede lo más liso posible y sea más manejable para ustedes. Una vez de que ya se colocaron todos los contornos y toda la preparación del molde, como yo les decía, que esté en un lugar completamente nivelado, vamos a proceder a hacer el sellado con silicón. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a ayudar a tapar todos esos huecos, todos esos orificios que pueda llegar a tener nuestro molde entre las superficies. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para que la resina no se llegue a ir por allí, porque si se les llega a ir va a ser que ustedes pueden desperdiciar la resina y van a tener una resina regada allí debajo de la superficie donde ustedes estén trabajando. Entonces, de ese les va a servir muy bien el sellado con silicón. Ahora, ya que tenemos preparado el molde y ya que vimos que nuestro sellador ya funcionó y ya terminó de curar con nuestra madera, vamos a proceder a realizar el cálculo de cuánta resina vamos a ocupar para nuestros encapsulados. Vamos a tomar todas las medidas de, eh, de nuestro molde y una vez terminadas las medidas, ya sea del ancho, del largo y del espesor, vamos a proceder a hacer el cálculo total y a descontar lo que va a ocupar la madera. Esto a medida de que ustedes puedan realizar bien el cálculo de cuánta resina van ustedes a ocupar y sea lo más acercado posible. Les digo, la ventaja de nuestra resina es que se ocupa en litros y no tienen que estar pesándolo ustedes. Asimismo, solo tomen la consideración de ocupar las mismas unidades, ya sea centímetros, ya sea metros, que todo sea parejo para que ustedes puedan sacar bien su cálculo de cuánta resina van a ocupar. Observen ustedes cómo, les digo, vamos a realizar el cálculo completo de las dimensiones y lo vamos a sacar en volumen. Una vez calculado ya todas las dimensiones y todo el volumen que nosotros vamos a ocupar, vamos a proceder a hacer ahora sí el mezclado de nuestra resina para nuestro vaciado. En este caso vamos a ocupar unos 4 litros aproximadamente de resina. Si estamos hablando de una medida pequeña, les recomendamos hacer sus mezclados con una espátula. Si van ustedes a hacer ya cubetas más grandes o vaciados de mayor volumen, pueden hacerlo ustedes en cubetas. Y la recomendación de mezclado es ocupar un agitador y ustedes lo pueden ocupar hasta contra taladro para realizar mejor el mezclado, el mejor adecuado mezclado de estos componentes. Otra cosa que también es importante es al ustedes realizar el mezclado, vamos a observarlo también aquí en el video, raspar bien las paredes para que se mezcle todo. Observen cómo es la transparencia de nuestra resina, de nuestro producto que vamos a colocar. Una vez colocada la resina, colocamos el catalizador. Observen que son muy líquidos nuestros productos y son muy adecuados para este tipo de trabajos. Vemos aquí, vemos aquí cómo se está realizando el mezclado de estos componentes. Es muy fácil. Les digo, se realiza el mezclado y también el raspado de las paredes para que se incorpore muy, muy bien. Pueden hacer ustedes el mezclado de unos 2, 3 minutos y ya se van a colocar muy bien el mezclado de estos productos. Vamos a, una vez mezclados, en este momento va a ser el adecuado en el que ustedes puedan colocar su pigmento. ¿Por qué es el adecuado? Porque si ustedes lo colocan antes, no se van a percatar si no está bien mezclados los componentes. No se van a percatar si está bien realizada la mezcla.
Entonces, la recomendación es, una vez realizado el mezclado, posterior a ello, colocar el pigmento. Dense cuenta cómo fue un pigmento translúcido y que la resina lo aceptó sin ningún problema. Asimismo, ustedes pueden colocar algún pigmento metálico y sin ningún problema nuestro producto lo va a aceptar y no van a tener ningún problema de compatibilidad. Aquí veamos cómo estamos preparando un peso sobre la madera. Esto a manera de que nuestra pieza no se vaya a mover, ya que algunas veces las piezas, por tener resina, que les vamos a colocar, que les digo, y observen ustedes, es muy líquido, tiende a moverse y se llega a mover del lugar donde nosotros deseamos que quede. Entonces les recomendamos ponerles algún peso o algunas prensas a los lados, ya estamos hablando de alguna mesa larga. Esto les digo a manera de que no se les vaya a mover su pieza. Observemos cómo la resina se hizo el vaciado en un solo punto. No es necesario que ustedes estén realizando el vaciado en diferentes partes. Al ser autonivelante, la resina fluye muy bien. Observen aquí cómo se está haciendo el rompimiento de la burbuja. Ustedes pueden hacerlo con una pistola de calor, con alguna flama, y sin ningún problema les va a romper la burbuja. Vean la transparencia de nuestro producto. Si ustedes se dan cuenta, tiene algunos puntitos como de burbujas que quedaron como imperfecciones, llamémoslo en este punto. Pero dense cuenta cómo están solamente en el empalme entre la madera y la resina. Si ustedes observan en la resina como tal, cero burbuja. ¿A qué se deben estos pequeños puntitos? Porque posiblemente no se selló muy bien la madera. Pero como vemos aquí, con un trabajo de lijas posteriores, estamos hablando desde una 800, 500, vámonos así todos los grados de la lija de agua hasta llegar a la 2000, y en algunos casos si ustedes lo llegan a tener la 5000, pueden trabajarlos y este es el resultado final. Una vez de que ustedes también le apliquen algún polish, algún pulimento para esta madera y esta resina. Hay quienes lo pueden dejar así transparente, como vemos aquí en estas imágenes, en el que en la imagen del centro vemos que no tiene brillo la resina. Eso es ya a discreción de cada uno de ustedes, del trabajo que ustedes les vayan a pedir, o como en el lado izquierdo, como en el encapsulado que vimos en el video, que está encapsulado completamente la resina con la madera. Allí no tenemos ningún problema, les digo, este es a criterio de ustedes. Y esa capa que tenemos en la parte superior, lo vamos a dar con otro de nuestros productos complementarios, que en un momento les vamos a platicar. Observen ustedes las imágenes, como la madera, en este caso parota, tiene diferentes espesores. Sin ningún problema pueden trabajar ustedes con ellos. Les digo, solamente tomen la consideración de que la capa que ustedes vayan a aplicar sea en espesores de 1 pulgada. Carlos, atendiendo a tu pregunta, que qué porcentaje de catalizador se agrega por cada cantidad de resina epóxica. Como les comentaba, nuestro producto se mezcla en una relación 3:1 en volumen. 3 de resina por 1 de catalizador. Jonathan Omar Vera nos pregunta, hola, saludos desde Ecuador, ¿qué tipo de resina utiliza para encapsulado de 4 centímetros? Puedes ocupar esta, pero como te comento, por capas. La capa es de 1 pulgada, que estamos hablando de 2.5 centímetros. Otras aplicaciones que ustedes pueden realizar también con esta resina de encapsulados de altos espesores es algunas cuestiones de joyería. Pueden ustedes hacer algunos anillos eh, con madera, con naturaleza muerta incluso, y en la parte de abajo también podemos observar algunas lámparas. ¿Qué les recomendamos hacer al conjunto que con la madera? Todo lo que ustedes vayan a encapsular, ya sea naturaleza muerta, incluso vamos a ver en una siguiente diapositiva un animalito encapsulado, sellarlos.
es muy recomendable el sellado. Tenemos el producto sellador. No les recomendamos sellar con la misma resina, ya que el tiempo de curado se les podría alargar mucho. Entonces, nuestro sellador cura en 4 horas y eso les ayuda a ustedes a que trabajen mucho más rápido. Podemos observar cómo tenemos aquí en la parte inferior de la imagen central una lámpara en el que tenemos un pequeño bucito y allí algunas piedras y algunas eh, naturaleza. Ya están selladas y ya después se aplica la resina. ¿Cómo logramos que a lo mejor la figurita o el buzo en este caso, llegue a quedar allí en el centro? Como les decía, en el punto de tag, en el punto en el que la resina ya está como tipo miel, es el momento adecuado en el que ustedes pueden colocar su pieza y que quede allí en el centro. Si ustedes quieren que así quede. Ahora, en la imagen superior derecha, ustedes pueden ver una lámpara con resina que queda completamente transparente. Pueden colocarlo así ustedes. O como en las imágenes, pueden colocarle algún pigmento. Eso es ya a discreción y consideración de ustedes. Vemos en la imagen de abajo también otra lámpara, pero que estamos hablando solamente de pura madera con resina. Puede ser sin ningún problema para ustedes trabajado así. Y vemos cómo también estamos trabajando con diferentes colores. Asimismo, otras que son transparentes. Sin ningún problema lo pueden realizar con nuestro producto. Tiene esa transparencia, tiene ese brillo natural, la resina, pero posterior al trabajo que ustedes realicen con lijas, queda muy bien la transparencia y el brillo de nuestro producto. En la parte inferior de la imagen podemos observar una pieza de madera. ¿Qué es esto? Un portavasos. Ustedes pueden ocupar a lo mejor la madera que les haya quedado como residuos o restos y pueden realizar el sellado de esas pequeñas grietitas, de esos pequeños huequitos con resina. Y es otra aplicación que ustedes también pueden ofrecer a sus clientes finales. Ya no nada más lo que estamos acostumbrados, que son las mesas de madera. Les digo, podemos aquí trabajar diferentes cosas, lámparas, joyería, en fin. Podemos hacer alguna lámpara o algún encapsulado total, como yo les decía, de algunas piezas. En la imagen central podemos ver un pequeño mosquito encapsulado. Está primeramente sellado y aquí, para que el mosquito quedara bien en el centro, lo hicimos así en 2 capitas para que quedara muy bien el animalito. Podemos ver en su parte izquierda un encapsulado de algunas piezas de metal. Les digo, hay que aplicar primeramente el sellador en ambas partes. Tenemos nuestro sellador epóxico, el cual también se aplicó en la madera y también se puede aplicar sobre los metales o en este caso sobre los animalitos. Ese es, les digo, otro tipo de trabajos que ustedes también pueden entregar a sus clientes. Una más y que vemos mucho, las tablas para picar o donde vemos que hay algunos quesos. Veamos en la imagen derecha cómo tiene un pigmento verde, un pigmento metálico que ustedes pueden encontrar en el mercado y que se adapta muy bien a nuestra resina y que da muy buen efecto. Aquí podemos observar otro tipo de productos que también pueden hacer con las resinas. Un anillo decorativo con madera, una pequeña figura que estamos viendo allí nuevamente, otro pequeño bucito, unos pequeños tiburones allí que queden perfectamente bien y les digo, están sellados. Observen también cómo hay una muy buena transparencia y no hay burbuja. Hay quienes, ya caso contrario, que les puede gustar a lo mejor una lámpara con burbujas. Se puede realizar, pero nuestro producto está muy bien diseñado para que libere la burbuja y no les quede ninguna burbuja atrapada. Observemos en esta imagen, que es un pequeño video, de cómo también algunas credencias, algunas mesas que no son completamente eh, rectas, llamémoslo así, podemos hacer el encapsulado solamente
de una de las partes. Y observen cómo también da otro diseño, da otro efecto, da algo como si fuera minimalista. Entonces, vean aquí también cómo es un espesor alto. Estamos hablando aquí de que aproximadamente son unos 4 centímetros, digo unas 4 pulgadas, perdón, unos 10 centímetros. Se trabajó en capas para que, como les comentaba, no se les quiebre la resina y no vaya a tener algunos defectos posteriores. Observen ustedes muy bien cómo queda muy bien la resina, tiene muy buen brillo y da otro efecto en esta parte de la mesa que les digo solamente es un pequeño retoque, una pequeña capa, no es el encapsulado común que vemos para las mesas. Como les comentaba en la otra imagen, esta resina también fue trabajada para una tabla para quesos. Veamos aquí cómo primeramente se hizo el vaciado, se preparó el molde y todo, y se hizo el vaciado con un color verde, unos pigmentos metálicos verdes, se le colocó el peso, se colocó la madera en el centro y en la imagen, en la segunda imagen podemos observar cómo ya una vez pasado el calor, rompe la burbuja y tiene muy buen brillo natural la resina. Veamos cómo al final se realizó un trabajo, un lijado, que les digo, con las lijas de agua para madera desde la 500, 800, así hasta llegar hasta el grado 2000, y si pueden conseguir las 5000, perfecto, sin ningún problema. Esto a manera de quitar todas las imperfecciones y dejar lo más liso posible el conjunto de madera con resina y da este efecto. Aquí no se colocó ningún brillo, no se colocó ningún producto posterior y se hizo todo de un solo vaciado. Estamos hablando que para esta pieza se ocuparon aproximadamente igual unos 4 litros de resina. Otra cosa que ustedes también pueden trabajar y pueden ofrecer a sus clientes finales, los fractales. ¿Qué son estos fractales? Es un trabajo con voltaje, con corriente eléctrica, que estamos hablando de que se está metiendo un voltaje de 5000 volts. ¿Qué le están colocando allí? Es una solución salina. Esto a manera de que pueda conducir la electricidad. Y lo que estamos realizando realmente aquí es el quemado superficial de la madera. Observen ustedes allí cómo las puntas no se están juntando, no se están uniendo y está quemando literalmente la madera para dar estos efectos de fractales. En un momento les voy a presentar unas imágenes de cómo quedan este tipo de trabajos. Algo importante para ustedes, si ustedes quieren trabajarlo, el equipo de seguridad es muy, muy importante. Dense cuenta cómo tiene los guantes, tiene una pechera. No se observa aquí en esta parte del video, pero la persona que lo está trabajando tiene un casco protector para toda esa corriente eléctrica y esas chispas que genera este tipo de trabajos y no les dañe también la vista. O en algún caso vaya a saltar alguna piecita y les vaya a quemar a ustedes. Vean cómo este trabajo puede ser tanto en una sola parte como en toda la superficie de lo que ustedes quieran trabajar. Esto ya es a discreción de ustedes. Si ustedes lo quieren realizar, solamente les digo, tengan mucho cuidado y mucha precaución. Estos son los fractales. Así quedan ya una vez trabajados y una vez terminados. Después del trabajo que ustedes realicen con estos fractales o al pasarle la corriente eléctrica, la recomendación es dejarlo una hora y media aproximadamente para un posterior trabajo, puesto que la madera por sí sola nos va a ayudar a disipar todo ese calor que pudo haber generado el estar trabajando con esta corriente. Dense cuenta en la primera imagen cómo tenemos un hundimiento o una profundidad un poco mayor que en las demás imágenes. Estamos hablando como de unos 3 milímetros de profundidad aproximadamente que tiene ese fractal en específico. Ustedes lo dan por el tiempo en el que ustedes coloquen el voltaje. ¿Cómo realizan ustedes la limpieza? Simplemente con un cepillo le van a quitar todo el polvo que tenga allí y les digo, lo dejan ustedes una hora, hora y media aproximadamente y ya pueden trabajar con ellos posteriormente.
pueden hacer ustedes el encapsulado de estos fractales que le van a dar otros diseños y otro tipo de efectos visuales para sus productos finales. Vamos a hablar un poco sobre los productos complementarios que nos van a ayudar a organizar todo este tipo de trabajos lo mejor posibles. Estábamos hablando del sellador. Tenemos nuestro sellador, que es un producto epóxico. Este lo manejamos en presentaciones de 1 kilo, latas de kilos, para su mayor comodidad. Y lo que les comentaba es que es muy, pero muy rendidor nuestro producto. Así que con poco material que mezclen, ustedes van a poder abarcar mucho espacio. Otra cosa que les recomiendo es ocupar poca cantidad, porque si ocupamos mucha, se les puede calentar demasiado y puede quemarles. Tiene un tiempo de manejo aproximado de 15 a 20 minutos. Si estamos trabajando a una temperatura de entre los 25 a 30 grados centígrados. Esto es lo recomendado para todos nuestros productos epóxicos. Tiempo de gelado de 25 a 30 minutos. Ahí ya es cuando empieza a gelar nuestro sellador y su curado total es de 4 horas. Una vez pasadas esas 4 horas, ustedes ya pueden trabajar y hacer el encapsulado o vaciado, en este caso, como vemos en la primera imagen de nuestro fractal, sin ningún problema, para que no les genere esas burbujas en el límite de la madera y la resina, o les puede generar algún defecto final al estar trabajando. Otro producto que también te manejamos nosotros es nuestro Clipton 609. Es un producto que se maneja en relación uno a uno y también manejado en latas de 1 kilogramo. Este, al igual que todos, nuestros productos epóxicos son sistemas de 100% sólidos. Tiene un tiempo de manejo de 10 minutos. ¿Cuál es la ventaja de este? Es que lo pueden ocupar ustedes con una espátula sin ningún problema para tapar todas esas pequeñas grietas de una baja profundidad, a lo mucho medio centímetro. Y sin ningún problema con esta pueden trabajar todas esas pequeñas grietitas, todos esos pequeños huecos para taparlos. Ya que si ocupan la resina Cutlass, sí les va a funcionar, pero les va a estar absorbiendo mucha resina y van a desperdiciar. Ahí, este producto es muy bueno para este tipo de trabajos, donde son tapar poros, grietitas, y sin ningún problema lo pueden trabajar. Tiene un tiempo de manejo de 10 minutos y un gelado de 15 a 25 minutos aproximadamente, y un tiempo de secado total de unas 2 horas aproximadamente. Y ya después de eso, ustedes pueden trabajarlo sin ningún problema. Este, si uno le quieren poder hacer trabajar líquido sin ningún problema. Otro producto complementario para ustedes que tenemos son los sistemas decorativos. Estos nos trabajan con espesores de 1 milímetro, como una de las figuras o piezas que vimos en la parte anterior. Todos son para superficies de 1 milímetro y acabado final. Tenemos un sistema llamado S4, otro sistema llamado DEC, otro sistema llamado R300 HD300 y otro sistema H12 HB12. La diferencia entre cada uno de ellos es el tiempo de secado. Todos se manejan de la misma manera, con un tiempo de manejo de hasta 5 minutos. Todos nos dan un tiempo de gelado de 20 a 30 minutos, pero el secado es la diferencia entre cada uno de ellos. El S4 seca en 4 horas, el DEC en 6 horas, el R300 HD300 8 horas y el H12 HB12 en 12 horas de secado. Como les decimos, en todos los otros productos, estos son los tiempos de secado a 25 grados centígrados de temperatura, entre 25 y 30 grados aproximadamente, ya que si estamos en una temperatura mayor, los tiempos van a acortarse, y si estamos en un lugar donde estamos a una temperatura menor, los tiempos se nos van a alargar. ¿Ustedes cómo van a eliminar la burbuja en todo este tipo de trabajos? Tenemos
dos opciones: aplicando pistola de calor, aplicando una llama, o la segunda, podemos ocupar nuestro producto complementario, que es el quita burbujas, que son latas de 10 onzas en el que ustedes pueden aplicar superficialmente sobre la resina y sin ningún problema les va a reventar la burbuja. Estas resinas tienen la ventaja de que no llevan solventes, entonces no van a tener problemas de que vaya a generarles alguna flama o algún problema con ello, puesto que no lleva ningún solvente. Otro producto complementario para ustedes también y que podemos trabajar en espesores de 1 milímetro es el MetalFX. Eso es un sistema de dos componentes en el que es una proporción 2:1 en peso. Y la ventaja es que este como tal ya viene pigmentado. Solamente son para trabajos de 1-2 milímetros a lo mucho en el que van a ocupar resina. Se pueden hacer cuadros, se pueden hacer mesas, se pueden hacer credencias, incluso para una decoración de un piso y sin ningún problema les va a funcionar. Lo manejamos en color plata, en color negro, en color rojo, en color verde, en color azul, que son colores agradables para ustedes. Aquí vemos cómo se está haciendo una mezcla de varios colores y les da muy buenos efectos. El tiempo de manejo de este es de 25 minutos y un tiempo de secado es de 5 horas. Y nos da un rendimiento de 1 kilo por metro cuadrado a un espesor de 1 milímetro. Estos son algunos trabajos que ustedes pueden realizar con las resinas, ya sea el MetalFX, como les decía, la resina decorativa para espesores delgados o la resina Wood Glass. Todas ellas pueden ser y pueden recibir los pigmentos sin ningún problema. Solo que el MetalFX pues ya viene con algunos colores específicos. Antes de llegar a esta parte de las preguntas, vamos a ver algunos problemas y cómo pueden solucionarlos ustedes. Podemos observar en su parte derecha de la diapositiva unos vaciados que son de alto espesor. Estos, la recomendación que les damos es trabajarlos en capas de pulgada en pulgada. Un problema que luego llegan a tener comúnmente es que se les llegue a quebrar la resina. ¿Por qué llega a pasar esto? Uno, porque no realizaron bien el mezclado. ¿A qué nos referimos con ello? Que pusieron más catalizador o menos catalizador y por eso se les aceleró la reacción. Otra cosa es que hicieron un vaciado ya no de 1 pulgada, sino realizaron un vaciado de hasta 3 pulgadas de un solo vaciado. Y la resina, como tal, se les va a calentar, se les va a quebrar y pueden echar a perder allí tanto como resina, madera, todo se les va a echar a perder. Entonces, la recomendación como tal es trabajarlo en nuestro producto de pulgada en pulgada. Otra recomendación que llegan a tener ustedes, que se les llega a quebrar una pequeña grieta. Si los llegan a observar ustedes antes de entregar el trabajo, pueden resanarlo sin ningún problema al ser en color, sin ningún problema con nuestro producto, con la misma resina. Y como va a ser de color y lleva pigmento, pues no tiene ningún problema de que quede completamente tapado. Otra cosa y otro problema que llega a suceder también es que la madera se desprendió de la resina. ¿Por qué llega a suceder eso? Porque no hubo muy buen perfil de anclaje. Para ello es sellar la madera con nuestro sellador epóxico y nos va a ayudar a que queden bien unidas entre la madera y la resina. Otro problema que llegan a tener ustedes es que la resina la tengo expuesta en el sol y se está doblando, se está pandeando. ¿Por qué sucede aquí esto? Es que no se le dio el tiempo de curado total a la resina antes de trabajarla. Y por eso se les llega a pandear, porque la resina no ha curado perfectamente bien o lo están poniendo al exterior en donde la temperatura es muy alta. Hablamos de algo que esté 50 grados o está pegado a alguna estufa y por eso se reblandeció la resina.
Aquí una recomendación que es muy, muy importante tomar en cuenta es que se ocupan para interiores, ya que en el interior no vamos a tener este tipo de contratiempos, este tipo de problemas de reblandecimiento. Ahora vamos a responder sus dudas y sus preguntas que nos colocaron en el chat. Irma Vázquez nos pregunta, hola, ¿cuál es la fórmula que debo de usar para mi proyecto? Irma, no sé de qué medidas vayan a ser tu proyecto, pero lo que puedes realizar es sacas tu largo, sacas la medida de tu ancho y sacas el espesor. Todo en centímetros. Y eso te va a dar ya el volumen de resina que tú vas a ocupar. A esta cantidad le vas a restar de tu molde total o de la pieza total la cantidad que va a ocupar la madera o la pieza que tú vas a encapsular. Si estamos hablando de una mesa de 2 metros, por ejemplo, vas a descontar lo que va a ocupar la madera y eso te va a dar el volumen de resina que tú vas a necesitar. No sé si aclaré tu duda, Irma. Ulises Ramírez nos pregunta, ¿qué producto recomiendas para pulir o alguna cera? Mira, Ulises, tú puedes ocupar incluso hasta los pulimentos automotrices. Esos te sirven perfectamente. Este producto te ayuda a que tengas un buen resultado, para que te dé un buen brillo al tú estar ocupando los pulimentos. No hay ningún problema y te acepta muy bien. O hay algunos aceites que se ocupan para darle brillo a la madera. Estos, sin ningún problema, son muy buenos para ocuparlo con la resina y te da muy buen brillo final. No tendrás ningún problema para darle el brillo a la madera y a la resina. O en dado caso que te lo pidan opaca la resina, ya lo puedes dejar así, pero como tú lo consideres. Roel nos pregunta, ¿tiene algún olor la resina? No tiene olores la resina. Como son productos para trabajos decorativos y industria mobiliaria, o todas aquellas personas que quieren hacer encapsulado, no tiene olores y, como les decimos, no lleva solventes. Entonces no se deben de preocupar por ese lado que tenga algún olor la resina o que vaya a ser incómodo para ustedes o necesidad de una mascarilla especial para este tipo de trabajos. No, no hay ningún problema. Solamente como cuidados es que utilicen ustedes sus guantes para el trabajo, ya que la resina es un poquito grasosita. Paulo Daniel Clavel Contreras nos pregunta una pregunta. ¿Manejas en tu video que sea de volumen y lo estás pesando? ¿Cómo se maneja? Mira, nuestro producto es 100% en volumen, solo se colocó allí para hacer el mezclado, pero nuestro producto actualmente es en volumen. Livnia Ampudia nos pregunta, ¿hasta qué grosor soporta la resina? ¿Es una sola aplicación de 1 pulgada o hasta cuánto? Mira, puedes hacer vaciados totales, como les estábamos comentando, de hasta 4 o 5 pulgadas sin ningún problema, pero les recomendamos trabajar nuestro producto en capas de pulgada en pulgada. Y cuando ya esté en el punto de tac, allí colocar la siguiente capa. Y el curado de la última capa total te va a dar como de unas 48 horas. Y así tú puedes hacer tus vaciados sin ningún problema, de total de 4 5 capas sin ningún problema. Ronald Callao nos pregunta, ¿qué tipo de sellador se ocupa? Es un sellador epóxico que nosotros manejamos y este se maneja en una proporción 2:1, como les estábamos comentando. Jorge Gomar nos pregunta, ¿se puede sellar con poliuretano? Puede sellarlo, pero aquí hay que tomar en cuenta, checar muy bien el tipo de poliuretano que vayas a ocupar, ya que hay algunos poliuretanos que no tienen muy buena compatibilidad y vas a tener problemas para que se adhiera la resina con la madera. Entonces ahí vas a tener que realizar un pequeño lijado para que puedas unirlo. Si quieres al final lo platicamos, ya que en este caso es un poquito de detalle, pero la recomendación es ocupar nuestro sellador epóxico para que tengas un muy buen perfil de anclaje y no tengas ningún problema para unir la resina con la madera. Jonathan Omar Vera nos pregunta, ¿o sea el encapsulado para una mesa
es en dos capas. ¿Cuál sería la resina que debo ocupar o usar? ¿Dos por uno? Bueno, tu pregunta está un poquito confusa. Aquí me hablas de dos capas. No sé muy bien cuál sea el espesor que vayas a ocupar de tu trabajo, tu mesa, pero la resina que manejamos nosotros es 3 a 1. Limlian Pudia nos pregunta, si es un encapsulado con resina transparente, ¿se amarillenta en cuánto tiempo o no se amarillenta? Mira, todas las resinas epóxicas por naturaleza se van a amarillentar con el tiempo. Por eso la mayoría de estos trabajos llevan pigmentos. ¿Cuánto tiempo te va a tardar? Eso depende del tiempo en el que tú lo vas a dejar al sol. Si lo vas a estar teniendo 24 horas al sol, puede que a lo mejor en unos 6 meses ya se te esté empezando a amarillentar. Te digo, depende mucho la exposición al ambiente en el que tú lo vas a tener. Si estamos hablando de un lugar completamente cerrado, de algún cuarto, una sala que no le está dando el sol constantemente, te va a durar mucho más tiempo. Estamos hablando de unos 8 o 9 meses sin ningún problema, incluso más la transparencia. Carlos nos pregunta, cuando la resina que ustedes están presentando en el momento de curado se contrae, y si lo hace, ¿qué porcentaje se contrae? Si estamos trabajando en espesores de 1 pulgada, la contracción es mínima, casi nula. Entonces, con ese no vas a tener ningún problema. Y si se te llega a contraer ya el trabajo final, estamos hablando que son 1 o 2 milímetros a lo mucho, que tú con las lijas puedes abatir sin ningún problema. US Artes Visuales nos pregunta, hola, saludos. Cuando se trabaja en capas, ¿cuánto tiempo hay que esperar para aplicar cada capa? Como les comentaba, es en el punto de TAC, que es cuando nosotros vemos que la resina ya está como tipo miel. Estamos hablando, si estamos trabajando en un lugar de 25 o 30 grados centígrados, un tiempo aproximado de unas 12 a 15 horas aproximadamente, que es el momento en el que la resina ya se empieza a poner en TAC más o menos, o incluso hasta 24 horas. Les digo, depende de la temperatura del lugar en el que ustedes estén trabajando. Pero el punto ideal es cuando vemos que la resina ya está en TAC, allí es el momento adecuado de colocar la siguiente capa. Rol nos pregunta, una vez que seca, ¿puedo color todo tipo de objetos calientes? Yo creo que la pregunta era colocar. Mira, tú puedes colocar algo caliente como una taza y sin ningún problema. Pero si ya le vas a colocar algún sartén, te va a deformar la resina, porque la resina no te va a resistir cosas mayores a unos 80 grados centígrados. Entonces, la recomendación, si tú vas a colocar algún objeto caliente, colócale algo abajo, una tablita de madera, algunos trapitos o algo, pero no le coloques algún sartén directamente porque la resina te la va a deformar y ya no la vas a poder regresar. Tendrías que retrabajar. Carlos nos pregunta, ¿cómo calcular el volumen del molde que son irregulares para evitar el problema en el del vaciado? Ok, aquí sería primeramente, tu molde tiene que estar completamente recto, cuadrado o rectangular, dependiendo tu pieza. Y en este caso, en una pieza irregular lo que vas a hacer es tomar como referencia las dimensiones más largas. Así vas a calcular cuánto de tu molde general vas a restarle la madera. Incluso eh, en la tabla de picar que ustedes bien observaron, que se hicieron el vaciado completo de los 4 litros y también era una pieza o una madera irregular. Entonces, la recomendación allí es que tomes como referencia las partes más largas de la madera o de lo que tú vas a encapsular y de tu molde. Jonathan Omar Vera nos pregunta, o sea, el encapsulado para una mesa es en 2 capas, ¿cuál sería la resina que debo usar? Nuevamente nos vuelve a preguntar. Espero que haya quedado aclarada tu duda, Omar, sobre lo de las capas y que nuestro producto es 3 a 1 en volumen. Rol nos pregunta,
¿Qué temperatura ya comienza a ser muy alta para la resina? No sé a qué te refieras con esa pregunta, si temperatura de trabajo o temperatura de algún objeto que tú vayas a colocar. Como te comentaba arriba, no colocar objetos muy calientes y que se trabaje el producto en lo recomendado de nuestro material es de 25 a 30 grados. Limden Pudia nos pregunta, ¿puedes volver a decirlo de esperar 7 días para que no se pandee o algo así? Ok, mira, lo que yo te comentaba es que la recomendación para trabajar el vaciado que tú hiciste es los 7 días, que son los 7 días de curados totales de nuestro producto. Después de 7 días, el producto ya tiene todas sus propiedades, tanto dureza, tanto brillo, tanto resistencia mecánica, ya las tiene los 7 días. Es el momento recomendado en el que tú ya puedes empezar a lijarlo y a darle los acabados finales. ¿Qué sucede si tú la trabajas antes? Te puede generar, al meter tú las lijas, una pequeña goma, algo gomoso, al estarlo tú trabajando. Eso quiere decir que la resina todavía no está al 100% curada y no te va a quedar muy bien tu trabajo final. Y tú al entregarlo, puede que la persona luego cuando lo entregas, ya lo quiera trabajar o lo deje en el sol. Y si va a estar expuesto al sol 24 horas, se va a empezar a reblandecer la resina. A eso me refería eh, con que se puede pandear. Ronald Callao nos pregunta, entre capa y capa, ¿qué tiempo de curado debe de tener? Ya les comentaba en la parte anterior, pueden esperar entre 13, 15 horas aproximadamente, les digo, dependiendo el lugar en el que ustedes estén trabajando. Si estamos hablando de 25 a 30 grados, es el tiempo promedio en el que la resina ya está en punto de TAC y ya pueden ustedes colocar la siguiente capa y se llegan a unir sin ningún problema. Si nos esperamos más tiempo de ese, pueden aplicar la siguiente capa sin ningún problema. Solamente que van a tener que hacer un lijado porque la resina ya va a estar endurecida y se va a notar esa capa allí. Va a haber una pequeña línea entre esa capa ya endurecida y la siguiente capa que ustedes puedan realizar. Carlos nos pregunta, ¿qué inhibidor se puede utilizar para retardar la oxidación o amarillamiento por rayos UV? Mira, si tú lo quieres trabajar en transparente, nosotros tenemos un poliuretano que te puede funcionar, que es compatible con los epóxicos. Este se maneja eh, en presentaciones pequeñas para ustedes y es una relación 3:1. Este poliuretano nos rinde aproximadamente 5 metros cuadrados por litro que ustedes pueden ocupar y eso nos puede ayudar a que el amarillamiento no sea tan rápido. ¿Qué catalizador es recomendable usar para estos trabajos? Todos nuestros productos, Carlos, te los vendemos en presentaciones ya resina con catalizador. Ya te vendemos el kit completo. Ángel Alejandres nos pregunta, después de que la reciba ya esté totalmente seca a baja temperatura, ¿a cuántos grados bajo cero nos reviste? Yo creo que la pregunta era, ¿nos resiste? Mira, la resina no es como para ocuparlo, por ejemplo, para un congelador, sino son para cosas decorativas. Se te va a quebrar y se te va a hacer fea. Entonces, no es recomendable que tú la coloques a menos 10 grados centígrados. Entonces, no es para este tipo de trabajos, la verdad. Te digo, es más como para decorativo, tenerlo en una sala, tenerlo en un cuarto, en una lámpara, tenerlo en el jardín, por ejemplo, pero no para algo, para estar en lugares fríos. Jorge Gomar nos pregunta, ¿se puede poner al vacío su material para quitar las burbujas? Sí, sin ningún problema, lo puedes colocar en una máquina o en una bomba de vacío, sin ningún problema te los puede quitar y de todas maneras nuestro producto te libera muy rápido la burbuja, no vas a tener ese tipo de contratiempos, además de que te libera
muy rápido la burbuja y su tiempo de manejo es largo para que no te pase eso, de que te vaya a quedar alguna burbuja, pero sin ningún problema lo puedes meter unos 2, 3 minutos a la máquina y la bomba de vacío y sin ningún problema te les puede quitar. Carlos nos pregunta, disculpen tanta pregunta, entonces, ¿qué poliuretano se usan como inhibidores de rayos UV para estos casos? ¿Ustedes los venden? Sí, como te comentaba, nosotros tenemos un poliuretano que te puede ayudar para este tipo de trabajos. Livni Ampudia nos pregunta, ¿qué lijas utilizaste para alto brillo? ¿Empezaste 400, 800, 1200, 1500 y hasta 2000? ¿O cómo es tu proceso? Es correcto. Primero empiezas con una lija de grano grueso. Esto a manera de que vayamos desde el grano más grueso que son para madera, desde el 400 que puedes encontrar, y nos vamos hasta la lija más fina. Esto a manera de ir quitando todas las rayas, todas las imperfecciones y empezando, te digo, desde la más gruesa para quitar todo lo burdo y ya tú culmines con la lija más fina y ya te quede lo más liso posible. Entonces, sí, el proceso es empezar con los lijados desde el grano más grueso, que son lijas de agua, hasta el grano más fino. Ok, aquí estamos viendo algunas dudas que todavía tienen. ¿Qué caducidad tiene el producto? El producto mínimo tiene un tiempo de vida en almacén mínimo de 6 meses hasta un año. Sin ningún problema te puede mantener en almacén bien guardado, bien protegido de que no le esté dando el sol, que no le esté dando la humedad. Sin ningún problema te va a resistir. Aquí vemos otra pregunta. Ronald Cayó, ¿en qué países tienen distribución? Actualmente todo lo manejamos desde Ciudad de México, pero sin ningún problema lo podemos mandar a cualquier parte de Latinoamérica. Jonathan Illescas nos pregunta, ¿después de las lijas se utiliza algo para dar el acabado? Sí, como les comentaba, les pueden ustedes meter los pulimentos y sin ningún problema lo pueden trabajar. Les digo, ya depende, ahora sí, el trabajo que ustedes quieran entregar o como se los pida su cliente final. Les digo, ya eso es a discreción de cada uno de sus clientes. Hay clientes que se los pueden pedir así en opacos o hay clientes que se los pueden pedir con alto brillo. Entonces ya eso es a discreción de cada uno de ustedes. ¿Qué cuidados deben tener al usar las mesas, por ejemplo? Como les comentaba, no colocar cosas muy, muy calientes allí. Estamos hablando de que le van a colocar algún sartén encima. Entonces, no es recomendado ese tipo de cosas, ponerle algo caliente directamente allí. Y tenerlo en un lugar que no les vaya a estar dando mucho la humedad o le vaya a pegar el agua. Esto por eh, la madera va a seguir reaccionando con la humedad. Entonces, no queremos que se vayan a degradar sus productos o sus trabajos. Jonathan Illescas, ¿algún polímero? No entiendo tu duda. ¿Algún polímero en base a que a ocuparlo, mezclarlo o cómo es tu duda? Ok, Carlos, gracias por aclarar preguntas. Saludos desde Ciudad de México. Jorge Gomar nos pregunta cómo proteger los trabajos que son de madera y resina. ¿Algún producto que sirva para las dos? Eh, Jorge, ¿cómo es tu duda de protegerlos? ¿Sobre qué los quieres proteger? ¿Sobre los rayos UV o sobre qué tipo de protección es tu duda? Reina Trujillo, ¿queda con brillo al terminar o es necesario sacar brillo? Como la vas a trabajar con lijas, de entrada te va a quedar opaco. Entonces, la recomendación es ponerle algún pulimento, como te decía, pueden ocupar incluso el pulimento que es automotriz y con ese pueden trabajarlo o el aceite que se ocupa para dar el brillo a la madera y sin ningún problema. O dejarlo así en color mate, les digo, eso es a discreción de cada uno de ustedes. ¿Alguna otra duda o pregunta que ustedes tengan?
Jorge nos dice, sí, como poliuretano, después laca o pulir. Sí, como te comentaba, si va a ser una protección para exterior, es bueno el poliuretano. La laca es la que normalmente tú le vas a colocar a la madera, sin ningún problema ya le puedes colocar, y después de los pulimentos. Ahora sí, depende del trabajo que tú vayas a entregar, cualquiera de estos tres te puede funcionar. Poliuretano para un exterior que manejamos nosotros. La laca, la que tú ocupas normalmente para el trabajo con madera, te puede servir también. Y te digo, los pulimentos que podemos encontrar, hasta pulimentos automotrices, sin ningún problema, los puedes trabajar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.